En el libro de Jeremías, capítulo 48, verso 42. El libro de Jeremías, 48, verso 42. Bueno, agradeciendo a los pastores esta oportunidad. Y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. El libro de Jeremías lo tenemos después de Isaías. Viene Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías. Y lo bueno que nosotros tenemos que entender es que la palabra a veces viene para exhortar, ¿no? Pero la palabra es un espejo en donde nosotros nos tenemos que ver, y a veces la palabra nos aprueba, a veces nos desaprueba, y el trabajo que nosotros tenemos que hacer después de escuchar la palabra es orar y decirle: Señor, ¿en qué me toca esto? Porque así nos vamos limpiando y así vamos creciendo en la santidad. Entonces nosotros vamos a leer acá en Jeremías 48, verso 42. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Miedo y hoyo y lazo contra ti, oh morador de Moab, dice Jehová. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre ti, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. A la sombra de Esbón se pararon sin fuerzas los que huían, mas salió fuego de Esbón y llama de en medio de Seón y quemó el rincón de Moab. Ay de ti, Moab, pereció el pueblo de Quemos, porque tus hijos fueron puestos presos para cautividad y tus hijas para cautiverio. Hasta acá la palabra del Señor, y es una palabra bastante dura, ¿no? Pero lo que tenemos que entender acá, que en esta palabra el Señor está defendiendo a su pueblo, está defendiendo a Israel, ¿no? Pero el problema real es que fue culpa de Israel. Fue culpa de Israel todo lo que pasó. Y para que usted entienda esto, si bien vamos a hablar de la misericordia de Dios, cómo nos defiende y todo lo demás, cómo nosotros tenemos que analizar cuando vienen enemigos contra nosotros. Moab resulta que era un pueblo, y resulta que este Moab era pariente de Israel. Y Moab nace culpa de una desobediencia de un gran patriarca de Israel, de Abraham. Si usted lee Génesis 12, Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, y anda a la tierra que yo te voy a dar. Y resulta que este Abraham, cabezón, no hizo lo que Dios le mandó, se llevó a Lot, su sobrino. Cuando Dios le dijo: salí de tu tierra y de tu parentela, todo. Sin embargo, él agarró, se lo llevó a Lot. Todos sabemos la historia de Lot, de Somorra, de Sodoma, Gomorra. Pero después, cuando esto es destruido, resulta que Lot comete incesto con la hija mayor, y de ese incesto nace Moab. Y bueno, así se crea el pueblo de Moab.
este pueblo que se hizo enemigo de Israel, culpa de la desobediencia por no acatar lo que Dios había mandado, ¿no? Entonces fíjese cómo viene el tema. Y resulta que este Moab era tanto enemigo físico como enemigo espiritual del pueblo de Israel. ¿Por qué enemigo físico? Porque entró en guerra con Israel, incluso dominó al pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en la Segunda de Reyes, capítulo 3, en donde se arma la guerra con la gente de Moab e Israel cae vencido. Después, encima de todo esto, vemos que era tan enemigo físico que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y tenían que llegar a la tierra prometida, ellos le negaron la ayuda, le negaron la comida, le negaron el agua, no le permitieron pasar por su territorio. Así que fíjense el nivel de enemigo físico que era este pueblo. Incluso salieron con un ejército para pelear contra los de Israel porque no querían que pasaran y todo lo demás. Eso lo puede ir encontrando en la parte de números. Números, más o menos números 23, 24, 25. Ahora, ¿qué pasa? Cuando habla de los enemigos espirituales, ¿por qué? El rey de Moab, Balac, cuando vio que Israel estaba bendecido por Dios, tuvo miedo y contrató a un vidente, Balaam, para que lo maldijera. Y Balaam no lo pudo maldecir porque realmente Dios lo bendecía al pueblo. Y entonces no queda bien especificado en la Biblia, pero los teólogos dicen que Balaam le dio la oportunidad o le enseñó a este rey de Moab cómo hacer que el pueblo de Israel se aparte de Dios. Y ahí empieza por qué es enemigo espiritual. Nuestros enemigos físicos vienen, nos pelean, nos discuten, nos hacen perder trabajos, nos hacen la guerra, pero también tenemos esos enemigos espirituales que lo que buscan es que nosotros nos apartemos de Dios. Y yo creo que son los más peligrosos esos, porque si vos ves venir el enemigo en carne y hueso, lo esperás, pero cuando el enemigo es espiritual no sabés por dónde te va a venir la puñalada. Es muy complicado eso. Y no sé si ustedes saben el arma que usó Balac y que le dijo Balaam, justamente utilizó a las mujeres. Dios había dicho que los varones de Israel no se contaminaran con mujeres extranjeras. Entonces esta gente de Moab le mandó a todas las mujeres para que forniquen con el pueblo, los hagan pecar ante Dios y atrayeran el pueblo a los dioses de ellos. Que uno de los dioses era Quemos, que yo acá lo leí, cuando habla del pueblo de Quemos. Era un dios extremadamente pagano, hacían sacrificio de sangre, quemaban a los hijos, ofrecían el sacrificio a los hijos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y resulta que fue muy efectivo esto que hicieron porque el pueblo se pervirtió y se apartó de Dios. Hasta que después, bueno, Dios manda a arreglar las cosas y muere mucha gente del pueblo de Israel. Pero lo que nosotros tenemos que ver acá es la defensa que hace Dios de su pueblo, porque en estos versículos Dios dictamina la caída de Moab. Así que nos tenemos que sentir apoyados por Dios, porque Él sale a nuestro socorro. El problema que entre Abraham, entre todo lo que pasó, pasaron más o menos 1500 años. Así que pasó
Fíjese todo el tiempo que pasó y todo lo que llevó esto. Pero bueno, Dios lo socorrió y en definitiva el pueblo de Moab desapareció, cumpliendo esta profecía que hizo Jeremías, que se cumplió muchísimos años después. Ahora, ¿cómo lo unimos acá? Nosotros sabemos que Jesús venció a nuestro enemigo en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que ver realmente quién es nuestro enemigo. Yo no sé si lo dije acá la otra vuelta, pero muchos creen que el enemigo principal es Satanás. No es el enemigo principal. El enemigo principal somos nosotros mismos. ¿Por qué? Satanás puede venir, te puede hablar a tu corazón, a tu oído, te puede proponer un montón de cosas. Pero yo pregunto, ¿quién es el que toma al final la decisión? ¿Quién la toma? Nosotros. Entonces, nosotros mismos somos el primer enemigo. Porque Satanás nos puede venir a provocar, pero nosotros tendríamos que tener la suficiente fortaleza, como dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces nosotros tenemos que analizar muy bien por qué se levantan nuestros enemigos y de dónde vienen. Si por ahí nos cometimos un error y por lo tanto son consecuencias de ese error, como el de Abraham, que se llevó a Lot, ¿no? O si realmente la guerra viene porque es un ataque total del enemigo contra nosotros. Si metimos la pata, nos tenemos que arrepentir, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que reconciliarnos con Dios y pedir su socorro. Pero si esto es un ataque certero que viene contra nosotros, hace un rato estábamos cantando El Señor es mi guardador. Entonces nosotros tenemos que aprender a analizar dónde está la guerra y por qué se produce la guerra. Y a través de esta palabra se ve primero la fidelidad de Dios. Porque Dios, a pesar de que Abraham había sido el culpable real de todo este despiole, Dios ayudó, socorrió a su pueblo y le dio la victoria al pueblo. Y lo mismo somos nosotros somos pueblo de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo, y el Señor nos va a dar la victoria sobre toda fuerza de maldad, sobre toda fuerza del demonio, sobre toda fuerza de la oscuridad, si estamos bien con Dios. Porque entre medio de que pasaba esto de que el pueblo se pervirtió, Dios mandó matar a todos los que habían fornicado con las mujeres de Moab. Y los mataron, porque Dios había mandado eso. Entonces el pueblo que quedó mostró arrepentimiento, arregló su cuenta con Dios, entonces Dios los defendió y los sacó a victoria. Entonces nosotros tenemos que tener el verdadero arrepentimiento para que Dios sea nuestro socorro. Eso demuestra la fidelidad de Dios. Y esto también nos muestra que nosotros tenemos que crecer en la fe. Porque la lucha es tan dura, la lucha es tan fuerte, tan mala, tan desgastante, que nosotros, como somos carne, nos cansamos. Parece que nunca vamos a salir adelante. Caminamos un paso, retrocedemos 5, ganamos una batalla y se nos vienen 10 en contra, pero esto nosotros tenemos que usarlo para crecer en fe, porque en la fidelidad de Dios nos va a dar la victoria. La victoria la tenemos prometida, nosotros tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que entender que para tener una victoria tenemos que pasar por una guerra. No hay vuelta de hoja. No hay victoria si no hay guerra. Y a veces es macana, a veces la guerra es muy fuerte, muy dolorosa,
pero el Señor nos solventa y nos ayuda. Lo importante es que podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, ayúdame porque no puedo más. Tenemos que ser honestos con Dios, porque muchas veces el cristiano evangélico dice, no, yo no tengo problema, estoy bendecido y en victoria, pero por adentro está destruido. Pasa. A mí me pasó. Y uno tiene que tener la suficiente altura espiritual para decirle a Dios, no aguanto más. Señor, ayúdame porque no puedo más. No puedo sobrellevar más este tema. Y es ahí cuando nosotros menguamos, es ahí cuando reconocemos realmente nuestra incapacidad, es ahí donde viene el Espíritu Santo y nos fortalece. Es ahí donde los ángeles del cielo vienen. ¿Cómo pasó con Jesús cuando estaba en Getsemaní? Después, todos estos problemas quieren matar nuestra oración. Y dejamos de orar, cada vez oramos menos, oramos con menos ahínco y hasta llegamos a dudar de la oración. Con el transcurso de todo este proceso que pasé con la muerte de mi esposa, yo seguí ayudando a personas a través de internet y todo lo demás. Y yo sabía que si ellos buscaban a Dios, Dios los iba a socorrer, los iba a ayudar, los iba a levantar, los iba a restaurar. Pero llegué a no creer que eso iba a pasar conmigo. Fíjese al punto que uno puede llegar cuando está metido en terrible prueba, en terrible dolor. Y eso es lo que el diablo quiere. Quiere matar nuestra fe. Dios nunca nos va a abandonar. Nunca. Porque costamos la sangre de su Hijo. Porque Jesús en la cruz del Calvario nos compró a precio de sangre, murió por nosotros, nos dio vida eterna y el enemigo nos la quiere robar. Y usa muchas artimañas. Pero tenemos que analizar por qué viene la guerra. Si es culpa mía o es el ataque del enemigo. Y la última cosa que nosotros tenemos que ver acá es el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos consuela, el que nos ayuda a caminar día por día. Muchas veces se hacen grandes planes o grandes cosas. Yo aprendí que tengo que aprender a caminar día por día. Y tengo planes como todos, pero el Espíritu Santo nos tiene que dar la fuerza día por día. Allí en Santiago nos habla y nos dice, no hagan tantos planes que el año que viene compraremos, venderemos, haremos. No hagamos eso. Digamos si Dios quiere, si Dios me ayuda. Entonces pongamos todo bajo los pies del Señor y la victoria es nuestra. Vamos a pasar por la guerra, vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo vencí el mundo. Entonces, jamás Cristo nos dijo que íbamos a caminar por un camino de rosa, sino que nos dijo que íbamos a sufrir, que íbamos a llorar, que teníamos que tomar nuestra cruz y seguirlo. Y es más, nos dijo que teníamos que caminar la segunda milla con aquellos que nos lastimaban. Entonces, en realidad, este es un camino de negarnos a nosotros mismos, de menguar, de crecer en la gracia de Dios, de estar a cuenta con Dios a cada momento y saber que en Él tenemos todo el socorro, toda la ayuda y toda la victoria. Porque así como Dios socorrió a su pueblo Israel, después de que el pueblo arregló los problemas que tenía, de la misma manera nos va a socorrer a vos, a mí y a cualquiera que se acerque a Dios a través de Jesús. Dios les bendiga.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, que el Señor bendiga. Amén. Las palabras son de seguir adelante, ¿no? Y de seguir mirando